tal, hermanos, hermanas? Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Traigo saludos de la iglesia, de los hermanos y también de mi familia, mi esposa específicamente. Agradezco al Señor por la oportunidad que tenemos siempre de compartir la palabra del Señor. Vamos a ir abriendo ahí en Lucas, donde nos toca la porción de hoy, el Evangelio de Lucas. Como introducción, hace poquito estuvimos por ahí, por mi país, en Ecuador, haciendo un viaje misionero. Fue interesante cuando uno entra a la selva. Hay alguien que siempre marca territorio, digámoslo así. Y tienen como referente a este misionero que conocí y es muy conocido, que es Daniel Roger. Y en la selva le conocen a él como el máximo referente. Cuando él va, es como la solución para el pueblo. Lo que ellos desean, lo piden y bueno, finalmente, aunque no los dé, se cumple. Así que la presencia de él en la comunidad o en la casa de alguna familia siempre trae algún resultado positivo. Eso es lo que comentaban los hermanos. Vino Daniel Roger tal año y nosotros esperábamos hacer esto y le solicitamos y al año se dio las cosas. No hizo exactamente Daniel Roger, pero hizo por medio de otra persona. Pero la cosa sí funcionó, dio resultado. Así que la presencia de Daniel Roger, misionero, en la selva, alguna comunidad o si llegó a alguna casa, siempre trae resultados. Así que es referente cuando hablas de Daniel Roger ahí, es tremendo. Y pensaba esto en este pasaje de Jesús en la casa de Jairo. De hecho, él fue invitado a la casa y en esa casa va a haber algo interesante, algo que este hombre, esta familia no se va a olvidar nunca. Y yo creo que en su casa, también si el Señor ha llegado a esa casa, va a haber una experiencia inolvidable a lo largo de la vida que usted esté en esa casa. Ya sea papá, mamá o hijos o padres, si el Señor está ahí, va a haber una historia distinta, va a haber un cambio, va a haber algo que trascienda la generación, aunque usted ya no esté, porque Jesús estuvo en esa casa o Jesús entró a esa casa. Y Jesús siempre va a hacer algo interesante, inolvidable, cuando entra a la casa de alguien. Y vamos a orar esta mañana y tendremos la lectura que corresponde para hoy. Señor amado, esta mañana muchas gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias por la bendición que tenemos de tu palabra, donde podemos abrir con libertad y estudiarla. Y Señor, ayúdanos a que la necesidad que cada uno tenemos sea satisfecha por medio de ella. Bendícenos, Señor, en el estudio de tu palabra en esta mañana junto con mis hermanos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tenemos Lucas capítulo 8, versículos 40 en adelante. Es la porción hasta el 56, pero voy a hacer saltado alguna lectura. ¿Sí? Versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Voy a saltar algunos versículos, aunque después vamos a tomar una referencia de ahí. El versículo 48. Acá está la situación de esta mujer y él le dice: y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle:
tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Palabra del Señor esta mañana. Qué bendición tener esta porción aquí con un relato preocupante, pero al mismo tiempo sin palabras, esta familia. Dice que Jesús por lo menos tuvo ese espacio, esa oportunidad de entrar en la casa al menos 12 veces. Y en esas ocasiones que entró a la casa siempre hizo algo. En algunas casas, por ejemplo, cuando estuvo en Lucas capítulo 5, habla de que él fue a hacer milagros, sanó un paralítico cuando bajaron por el techo, y en otras casas como esta también, por ejemplo. En otra ocasión, cuando estuvo en la casa, fue para dar una enseñanza. Por ejemplo, una mujer que había derramado su frasco de perfume y lavó los pies de Jesús, y Jesús no hizo un milagro de sanación, sino hizo una enseñanza. Y hablando a Simón, Pedro dijo, no has traído agua para lavar mis pies, pero esta mujer ha hecho algo que tú no has hecho, una lección para que él aprenda. En otra casa, por ejemplo, fue el tema de salvación. Fue a la casa de Zaqueo. Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa, y Zaqueo fue, llegó a su casa, ¿y qué pasó? Zaqueo fue salvo, reconoció quién era Jesús y dice, bueno, ahora que mi vida ha cambiado, voy a devolver lo que he endeudado, lo que he tomado de alguien, cuadruplicado inclusive. Y eso hace el resultado de una salvación, cuando se da cuenta que antes había hecho mal y ahora Jesús entró a su casa y tiene que cambiar su vida. Y en otra casa, por ejemplo, la última casa donde estuvo Jesús fue en la casa del sumo sacerdote. Y en esa casa fue para ser juzgado injustamente y camino hacia la cruz. Así que en cada casa que Jesús entró siempre hizo algo diferente, no solamente una cosa. Y en este relato Jesús es pedido en súplica de parte de Jairo para que vaya a la casa de su familia. Y aquí vamos a entrar en algunos detalles. En la casa de Jairo había problemas. Y no problema menor, problemas graves. Y la pregunta para nosotros, antes de seguir en el relato, ¿en cuál de las casas no existe problemas? Y creo que en todas las casas. Si no es grande, hay pequeños. Si no es uno, es otro el problema. Siempre vamos a estar envueltos en los problemas, aunque sea pequeño, pero siempre va a haber problemas, necesidades, dificultades, situaciones que a veces no podemos resolver, pero en esta situación es saber dónde ir a buscar el resultado a esos problemas. Y aquí donde Jesús es pedido, atiende al pedido de Jairo, a esa súplica, y va a ir a la casa. ¿Sí? 4 lecciones que vamos a ver en la casa de Jairo. 4 lecciones para nosotros, para aprender. ¿Qué tenemos que hacer ante una situación difícil? ¿Dónde ir? ¿Qué aprender? ¿Y qué cosas tomar en cuenta? Palabras claves que esta mañana en esta porción quiero que tengas en cuenta. Número 1, problemas. Ya mencioné algo. Problemas. ¿Sí?
Jairo es su problema. Pero en medio de los problemas hay que ir o hay que saber ir al lugar correcto. Y a veces no sabemos. A veces nos dificulta ver con una visibilidad clara hacia dónde ir en medio de mis problemas. Naturalmente nosotros siempre salimos disparando para donde nos den soluciones rápidas antes de consultar al Señor. Y eso sucedió en toda la historia de la Biblia. Hombres grandes también se equivocaron. En lugar de ir a consultar a Dios, fueron a lugares equivocados y más tarde tuvieron consecuencias. En nuestra vida también pasa. Sabemos dónde encontrar la solución, pero en el momento difícil, en el momento crítico, es lo más fácil. Pero quisiéramos aprender de la lección de Jairo. ¿Dónde fue a buscar solución a su problema? Y tengamos en cuenta que su única hija está enferma y enferma de muerte. ¿Sí? No es un tema de dolor de cabeza. Dice que había una situación quizás que venían tratando. ¿Sí? La hija tiene solamente 12 años y era única. No tenía tal vez otra opción. Bueno, todo hijo es único. Por más que tenga 2, 3, 4, son únicos. Y no eres capaz de perder uno para decir, aunque pierda una, quedan 2 o 3. ¿Sí? Todo hijo tiene un valor sentimental, emocional, apropiación único. Y nadie está dispuesto a perder. Pero Jairo tenía una. Y haría todo lo posible, lo imposible inclusive para buscar solución para ella. Los recursos seguramente se agotaron. Las personas buenas también sufren. ¿Quién era Jairo? Jairo dice que era el principal de la sinagoga, un líder. En nuestro caso, en nuestro entorno, en nuestra situación de hoy, sería el pastor de la iglesia, el anciano de la iglesia. Ellos también tienen problemas. ¿Sí? Si usted piensa que solo a mí me llueve, no, también al anciano también llueve el problema. ¿Sí? También al que predica está envuelto en problemas. Y este era el caso de Jairo, ¿sí? Un principal de la sinagoga con un problema grave. Y no es que, bueno, la enfermedad puede ser solucionada en el tiempo. Dice que está a punto de morir, a punto de desaparecer. ¿Y qué hacemos en este caso? Y tengo una pregunta acá. Para nosotros, para mí, ¿qué está por morir o qué está por perderse? Primero empecemos en mi matrimonio. Esta semana alguien me dijo, mira, me estoy separando. Así que estoy vendiendo cosas porque necesito plata para el abogado porque tengo que solucionar asuntos materiales. Y eso es grave. Y eso es terrible. Y hay matrimonios que están por morir. Hay hijos que están por morir, no en un sentido literal, pero sí en un sentido de estar en otro lado menos en este lugar. Hay hijos que están acá y sus padres no. Ellos están por morir en su pecado, tal vez en sus cosas, están ahogándose. En algunos tal vez está por morir el amor del esposo, la esposa. Y la pregunta es para usted, ¿qué está por morir en usted? ¿Hay algo que se está muriendo? En algunos se está muriendo la paciencia. Y de hecho acá la otra palabra va a ser eso también. Pero se nos muere la paciencia, no tenemos paciencia. Y tantos impacientes que existen. Si usted anda por la calle nomás, se va a dar cuenta cuántos impacientes hay. En un semáforo o alguien se quedó ahí tildado, está bocinazo, no están, porque tiene que llegar rápido. La paciencia se muere. La hija de Jairo está por morir. Jairo sabía dónde encontrar la solución a su problema. Eso es lo que nosotros tenemos que saber también. Jairo sabía que Jesús era la persona correcta y lo encontró. Jairo camina ahora con Jesús hacia la casa. Llegó donde Jesús, le suplicó, Jesús acepta la petición. Ahora vamos a caminar con Jesús hacia la casa. ¿Sí? Acuérdense que la hija está por morir. Aunque los problemas no se resuelvan todavía, ¿sí?
Aunque los problemas continúen allá, pero lo importante es haber encontrado a Jesús. Lo importante ahora es caminar con Jesús hacia la casa, porque el problema está en la casa. Yo puedo haber encontrado a Jesús acá, pero usted va a volver a su casa, va a encontrar el mismo problema. Aunque todavía no haya solucionado, lo importante es que Jesús vaya con usted. O que Jesús esté en usted. Mientras caminas con Jesús, hay lecciones que seguir aprendiendo acá, ¿sí? Uno pasó con mi vida cuando yo conocí al Señor, la alegría era para mí, pero no para los demás, ¿sí? En la casa donde vivía, la realidad continuaba igual, pero lo importante es que voy con Jesús. Ahora, la segunda lección, o la segunda palabra. Hay problemas, pero lo importante es saber dónde encontrar la solución, con quién o en quién encontrar la solución. Y Jairo lo encontró en Jesús. Ahora, ese camino hacia la casa, para solucionar el problema, Jairo tiene que aprender algo importante, y esta es la palabra clave que usted también tiene que aprender: paciencia. Hay que aprender paciencia. Y Jairo tuvo que aprender paciencia. ¿Por qué? Porque en el camino, en el transcurso que no se sabe, de pronto habrá sido, 2 horas, habrá sido mediodía que Jairo fue a Jesús hasta que suplicara y hasta caminar, no sabemos el tiempo. Pero en ese transcurso del tiempo que Jesús va hasta la casa de Jairo, hay una situación. Jairo está apresurado caminando con Jesús a la casa. Pero hay una interrupción. Hay una mujer, casi parecido a la edad de la niña, pero esta mujer había sufrido, dice, 12 años con una enfermedad. Y Marcos dice que había agotado todos los recursos que ella tenía. Y cada vez iba de mal en peor. No había solución. La solución puede tardar, en caso de Jairo, y más de lo esperado. Pero esta mujer dice que ella iba diciendo en sí que si tan solamente tocare el borde del manto del Señor seré sana. Y esta mujer lo logró. Ahora, hubiera quedado en el anonimato de que esta mujer se sanara, que se curara y que nadie se diera cuenta, pero el Señor se dio cuenta. Dice, alguien me tocó. Y ahí Pedro sale en manifestación diciendo, pero Señor, es una locura esto. Si hay una multitud que te rodea, mira la cantidad de gente, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Era algo ilógico, ¿no es cierto? Para nosotros. Pero el Señor sabía quién había estado en su corazón con un deseo, y Él conoce el corazón de cada ser humano. Aunque haya una multitud, Él sabe quién está con ese deseo de conocer o de tocar por lo menos al Señor. ¿Quién me ha tocado? Y acá comienza a salir a la luz, a la visibilidad de quién había. Todos se miraban, no, yo no fui, y al final esta mujer queda descubierto diciendo, Señor, yo fui. Y empieza un diálogo, una charla. Y el Señor está tardando, tiene que ir a la casa de Jairo. Seguramente Jairo, dentro de sí, está diciendo, Señora, hágale cortito, por favor. ¿Sí? Porque ella va a contar su testimonio, cómo vino, cuánto tiempo ha sufrido, cuánto ha gastado. Acuérdense que una mujer con flujo de sangre en ese tiempo no era tener digno en la casa, en la familia. Tenía que estar alejado, tenía que estar en una situación de aislación, porque era considerada impura. Y todo el testimonio que tiene que mandar porque, bueno, la solución había sido instantánea para ella. Y el Señor pacientemente escuchando a esta mujer. Ahora, solo tocaba que esta mujer termine su testimonio para que Jairo continúe el camino con Jesús a la casa para solucionar el problema.
Y Jairo aquí es donde tiene que aprender esta lección importante, lo que es la paciencia. Si estás con Jesús, la solución va a haber. ¿Para qué desesperarse? Pero no conocemos el corazón de Jairo. No está escrito cuál fue la reacción de Jairo, pero nosotros podemos imaginarnos que Jairo por dentro estaba diciendo: Señora, apúrate, por favor, mi hija muere. Es mi única hija. Ya sé que usted ya sanó, usted tiene la solución, pero mi hija no. El tiempo se va. Entre tanto, la lección para Jairo es aprender paciencia. Sé paciente. Hay algunos versículos que tengo acá para leerlo. Dice Salmos capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Parece un versículo acertado para Jairo. ¿Sí? Alguien está prosperando primero, pero si Jairo había llegado primero a suplicar al Señor, alguien recibe el resultado primero que Jairo. Y Jairo tiene que ser paciente. Otro versículo dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 26, 25 y 26. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La paciencia es una de las lecciones que tenemos que aprender todos los días en nuestra vida. Jairo tuvo que aprender esta lección. Y voy a ir mencionando otro pasaje. Salmos capítulo 40, versículo 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Cuando todo está perdido ya, hay que seguir confiando, hay que seguir aprendiendo paciencia. En tercer lugar, menciono que Jairo recibe una noticia trágica: la pérdida de su hija. ¿Sí? Llegó la noticia después que la señora sigue hablando todavía, dice: tu hija ha muerto, ya no moleste más al maestro. Ya no hay solución. La esperanza quedó ahí. ¿Y qué tienes que aprender acá? Aquí es una lección importante que uno tiene que aprender. A Dios nunca se le terminan los recursos. Aunque para nosotros se termine un recurso, para Dios no termina. Él aún sigue teniendo recursos para el que necesita todavía. La niña ha muerto. ¡Qué decepción! Podría ser una decepción para aquellos que esperaban una solución. De hecho, puede pasar con usted. ¿Sí? Decepcionarte porque Dios no te atendió a tu súplica, a tu oración, a tu pedido. Y cuando hay una noticia trágica que ya no hay más solución, dejémosle ahí. Pero acuérdate que para Dios nunca se terminan los recursos. Él les dice fuente de agua viva. Y siempre. Que corre todos los días. Esa es su bendición. Esa es su mano obrando en cada uno de sus hijos. Y por amor al tiempo voy a saltar al último. Palabras de poder que confortan el corazón. Cuando hay esta noticia mala, tenés que escuchar a Dios atentamente a través de su palabra. Y él dijo acá, en este versículo, capítulo 8, versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Y versículo 54 dice: mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Son palabras del Señor Jesús. Cree solamente, ¿sí? No temas y habrá resultados. Son palabras que no tenemos que olvidar del Señor Jesús. Naturalmente, el ser humano siempre se va a encontrar envuelto en los temores, en los miedos, en la desesperación.
Y eso fue con grandes hombres de Dios y no solamente con personas comunes y corrientes. Grandes personajes de la Biblia estuvieron apretados ahí con temor y con miedo. ¿Dónde estás, Dios? Pero Dios siempre va a estar ahí con su aliento, con su palabra. Hoy tenemos este bendito libro a la disposición para que usted consulte, para que usted vaya en comunión a Él, diga, Señor, me sucede esto, ¿qué hago? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Acuérdate que Dios siempre va a estar ahí para decir, no temas. A los discípulos dijo, no temas, ten fe solamente. A aquellos que necesitaban, no temas. Esa es su palabra consolado. Esas son palabras que tienen poder. Y cuando Él dijo, levántate, a la niña que ya estaba muerta, es una esperanza. Es algo sobrenatural que sucedió en esta familia. ¿Y Dios puede hacer algo sobrenatural en nosotros hoy? A Dios se le acabó los milagros ahí cuando estuvo en la tierra de Israel, aquellos tiempos. ¿Solamente ese tiempo eran los milagros que sucedían? ¿O acaso es que hoy Dios no puede hacer milagros también en tu vida y en la mía? Claro que Dios puede hacer milagros. Claro que Él puede obrar sobrenaturalmente y la gloria sea para Él. Las gracias sean a Él. Y no te olvides, si vas con Jesús, aunque todo esté perdido, vas a encontrar el resultado. Tal vez no el resultado físico, pero que te confortará tu corazón. Te fortalecerá tu ánimo de seguir creyendo que ese Dios a quien tú suplicaste estará ahí para bendecirte y darte lo que usted necesita. Que Dios les bendiga. Gracias por el espacio que me han brindado.